Si no fuera por tu pensión, ni siquiera te necesitaríamos aquí. Eso me dijo Octavio, mi propio hijo, el mismo que alguna vez dormía sobre mi pecho con las manitas tan suaves que parecían pétalos de flor. El mismo que lloraba si me alejaba unos pasos en el parque, el que antes me decía mamita cuando se caía y se raspaba la rodilla. Esa noche, ni siquiera me miró a los ojos. Lo dijo parado, al otro lado de la cocina, mientras revisaba su celular, como si fuera una verdad absoluta, una declaración sin emoción, una ecuación simple. Yo equivalía a dinero, a una pensión mensual que mantenía esa casa de pie. Nada más. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Gracias por ser parte de Historias del Regreso, donde cada voz, cada historia y cada regreso importan. Tenía una cuchara de madera en la mano porque estaba removiendo el arroz para que no se pegara. La carne ya estaba en el horno. Jimena había dicho que quería papas asadas, así que también hice eso. Hacía calor, me dolía la espalda y llevaba todo el día limpiando y lavando, porque iban a venir visitas. Pero aún así sonreí cuando Abril entró corriendo a abrazarme. Ella era la única razón por la que seguía resistiendo. Después de que Octavio dijo eso, nadie volvió a hablar. Jimena, desde el pasillo, apenas sonrió. No dijo nada, pero no hacía falta. Ya había ganado. Yo tampoco dije una sola palabra. Terminé de mover el arroz, apagué la estufa y con las manos temblorosas me quité el delantal. No sabía si sentía enojo, tristeza o las dos cosas mezcladas. Fui al lavadero, abrí la llave y me mojé la cara. Tenía que tranquilizarme. No frente a ellos. No esa noche. No pude dormir. Me acosté en la misma cama que antes compartía con Ernesto, mi difunto esposo. Durante casi 40 años, esa habitación había sido mi refugio, y ahora apenas me pertenecía. Las paredes ya no eran mías. Mis cosas se redujeron a una cómoda y a una caja debajo de la cama. El resto servía para guardar lo que ellos querían. Mi vida entera cabía en un rincón. Me quedé mirando el techo durante horas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Mientras escuchaba el zumbido del ventilador, solo una pregunta me cruzaba por la mente. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Volver al principio no es fácil. A veces uno prefiere no remover lo que duele, pero ahora sé que es necesario. Hace 3 años, después de que Ernesto murió, la casa se volvió demasiado grande. Al principio la soledad me parecía un eco amable, un murmullo que me dejaba en paz. Pero con el paso de los meses ese silencio se transformó en un pozo. Por eso, cuando Octavio me pidió ayuda, no lo dudé ni un segundo. Mamá, Jimena perdió el trabajo. Nos atrasamos con la renta. No sé qué hacer. Vénganse a la casa, le dije sin pensarlo. Aquí hay espacio. Llegaron una tarde de enero, con Abril de la mano y 3 maletas grandes. Yo había preparado el cuarto de visitas, cambiado las sábanas y hasta comprado una lámpara nueva. Estaba feliz. Tenía mi familia de vuelta. Abril me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Te extrañé mucho, abue. Pensé que todo saldría bien». Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles. Jimena nunca me miraba directamente. Siempre estaba ocupada o de mal humor. Al principio lo atribuí al estrés, a la presión de estar sin empleo, a la adaptación. Pero después vinieron los comentarios. «Tu mamá no respeta los espacios», le decía Octavio cuando creía que yo no escuchaba. «Siempre está ahí, como si la casa fuera solo de ella». Y sí, era mía, legalmente, con documentos a mi nombre. Pero no lo decía, no quería causar conflicto. Poco a poco, la casa fue cambiando. Yo seguía cocinando, limpiando, pagando las cuentas. Mi pensión, aunque modesta, cubría la luz, el gas y parte del mercado. Octavio había conseguido un trabajo, pero no era estable. Jimena seguía sin trabajar, aunque estrenaba ropa cada mes. Y sin embargo, empecé a notar que yo sobraba, o al menos eso me hacían sentir. Una noche, Jimena me pidió que no cenara con ellos, porque necesitaban hablar en pareja. Al día siguiente, mi silla ya no estaba.
La habían quitado de la mesa. Me volví invisible. Pero seguía haciendo el desayuno, las compras, llevando a Abril a la escuela cuando Jimena tenía migraña o estaba muy ocupada. Me convertí en una sombra que sostenía la rutina de todos sin que nadie lo notara, hasta que una mañana Octavio me preguntó si podía poner la casa a su nombre. Dijo que sería más práctico para todos, que en caso de emergencia era mejor tener las cosas en orden. Lo miré largo rato y acepté. Fui al notario, firmé, entregué, confié. Nunca imaginé que me lo cobrarían. Un mes después, mi habitación fue reducida, mi baño privado, compartido, mi independencia, borrada. Me convertí en parte del fondo de la casa, una figura que nadie notaba. Nadie me preguntaba cómo me sentía, nadie me escuchaba. Solo Abril seguía siendo mi luz. Cada noche se metía en mi cama, aunque Jimena se enfureciera. Me contaba lo que aprendía en la escuela, me mostraba sus dibujos de flores y me decía que me quería mucho. Era la única razón por la que no juntaba mis cosas para irme, aunque ya no tenía a dónde ir, porque lo había entregado todo. Esa noche, después del comentario de Octavio, entendí algo. No fue un error, no fue un mal momento, no fue una frase dicha sin pensar. Era lo que él creía, lo que realmente pensaba, lo que sentía en el fondo. Y entonces, por primera vez en muchos años, sentí algo romperse dentro de mí. Pero no fue dolor, fue claridad. Fui a la cocina. Todos dormían. Me senté frente al horno apagado. Miré la olla de arroz, aún tibia. Luego tomé mi libreta vieja, esa donde antes apuntaba mis recetas, y escribí una sola frase: me merezco más que esto. A la mañana siguiente me levanté temprano, hice café, me peiné, me puse el vestido azul que Ernesto siempre decía que me hacía ver como un cielo de verano, y salí, sin decir a dónde iba, sin pedir permiso. No llevé maleta, solo determinación. No caminé demasiado, no tenía un destino claro, pero mis pies sabían hacia dónde dirigirse. A veces el cuerpo entiende antes que la mente. Crucé un par de calles, pasé frente a una panadería que olía a pan recién horneado y llegué a un local que no visitaba desde hacía años. Era una cafetería sencilla, con macetas colgando en la entrada y sillas de hierro forjado. Un letrero de madera decía: «El patio de Ofelia». Dudé por un segundo, pero al mirar dentro la vi sentada detrás del mostrador, hojeando una revista. Llevaba el cabello recogido en un chongo desordenado y unos lentes a punto de caerse de la nariz. Me miró, frunció el ceño como intentando reconocerme, y luego sus ojos se agrandaron. «Leonor», exclamó con una sonrisa que me devolvió un pedazo de juventud. «Madre mía, qué sorpresa». No supe qué decir. Me temblaban las manos. Ofelia había sido mi mejor amiga en la juventud. Éramos inseparables hasta que la vida nos llevó por rumbos distintos. Ella eligió viajar, estudiar fuera, casarse con un argentino al que después dejó. Yo me quedé en el barrio, me casé con Ernesto, crié a Octavio, fui ama de casa toda la vida. Ella vivió 1000 cosas. Yo vivía en un círculo. Aún así, en ese momento sentí que el tiempo no importaba. Nos abrazamos como si nos hubiéramos visto ayer. «¿Qué haces por aquí?», me preguntó sirviéndome un café sin siquiera ofrecerlo, como si supiera que lo necesitaba. «No lo sé», respondí. «Solo necesitaba salir de mi casa». «Entonces estás en el lugar correcto», dijo señalando una mesa junto a la ventana. «Aquí nadie corre, nadie exige, y siempre hay café calientito». Nos sentamos y le conté pedazos de lo que había pasado. No todo, todavía no, pero lo suficiente para que entendiera que algo dentro de mí se había roto. Ofelia me escuchó en silencio. Solo una vez frunció el ceño cuando mencioné la frase de Octavio, y luego guardó silencio unos segundos. «¿Sabes qué?», dijo al fin. «Tú siempre fuiste más fuerte de lo que creías». Sonreí con incredulidad. «No lo parezco. Porque te enseñaron a callar, a aguantar, a no pedir nada. Pero eso no es fuerza, Leonor. Eso es rendición. Y tú puedes salir de ahí». No respondí, pero esas palabras se me quedaron clavadas como semillas.
Regresé a casa antes del mediodía. Jimena me miró desde el sillón, frunciendo el ceño. ¿Dónde estabas? Dando un paseo. ¿Sin avisar? Octavio estuvo preocupado. Mentira. Ni siquiera notó que no estuve. Pero no dije nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me recosté. Abril entró poco después. «Abue, ¿estás bien?» «Sí, mi amor, solo un poco cansada». Ella se acurrucó a mi lado. Su calor era un bálsamo. Me contó sobre un dibujo que hizo en clase, de una mujer con capa que volaba sobre una ciudad. «Es una heroína. La llamé Leonor Azul». «¿Por mí?» «Claro, tú eres mi heroína». No lloré, pero se me hizo un nudo en la garganta. Esa noche, mientras todos dormían, escribí en mi libreta otra frase: «No necesito permiso para empezar de nuevo». Los días siguientes fueron distintos. Yo seguía siendo la misma, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no respondía enseguida cuando Jimena pedía algo, ni corría a poner la mesa, ni a elogiar los platillos en cuanto terminaban de comer. No era rebeldía, era dignidad. Pequeños gestos de resistencia que al principio nadie notó. Un jueves por la tarde volví a la cafetería. Ofelia me esperaba con una charola llena de pan dulce y 2 tazas de café. Nos sentamos en la terraza y me contó sobre sus viajes, sobre cómo decidió abrir el local después de divorciarse. Lo hizo con sus ahorros y una pequeña herencia. Me enseñó fotos viejas, reímos mucho. Me sentí viva. «¿Por qué no vienes más seguido?», me dijo. «Hasta podrías ayudarme con algunas recetas. Sé que cocinas delicioso». «¿Trabajar aquí?», le pregunté. «No lo veo como trabajo, lo veo como recuperar el control». Regresé a casa con una mezcla de emoción y miedo. Esa noche, mientras cenábamos, comenté con naturalidad: «Hoy estuve en la cafetería de una amiga. Me ofreció ayudarle en la cocina». Octavio no levantó la mirada. «Jimena, sí. ¿Trabajar a tu edad?» «Sí. ¿Por qué no?» «Porque no lo necesitas. Ya tienes una pensión. Además, ¿quién cuidará de Abril cuando no estemos?» Abril tiene 12 años. Puede ir sola a la escuela, y yo necesito algo para mí. El silencio se apoderó de la mesa. Nadie me apoyó, pero tampoco me lo impidieron. Así que regresé a la cafetería. Los primeros días me sentía torpe, lenta, fuera de lugar. Pero Ofelia me animaba. Me enseñó a usar la caja, a preparar café con la máquina nueva, a organizar las vitrinas. Incluso me dejó decorar un rincón con cosas antiguas que tenía guardadas en casa: un reloj de péndulo, un juego de tazas que fue de mi madre y un florero con margaritas secas. Empezaron a llegar clientes curiosos por ese rincón lleno de recuerdos. Yo los atendía con una sonrisa. Me sentía útil, visible, valiosa. Un día conocí a Emilio. Entró despacio, apoyado en su bastón y con una sonrisa amable. Pidió un té con miel y se sentó a leer el periódico. Volvía cada jueves. A veces hablábamos de libros, otras de política. Me contó que era abogado jubilado, inteligente, educado, siempre bien arreglado. Le gustaba escuchar más que hablar. Me hacía sentir respetada. Una tarde, mientras cerrábamos, Ofelia me miró con picardía. «Creo que a Emilio le gustas». Reí nerviosa. «No digas tonterías». «¿Por qué no? Eres una mujer hermosa, Leonor. Has vivido, has amado. ¿Por qué no podrías volver a hacerlo?» No supe qué responder. No estaba lista para pensar en eso, pero fue lindo escucharlo. Un viernes, al regresar a casa, encontré mis cosas apiladas en la sala: ropa, libros, una caja con fotografías, mi costurero, todo fuera de mi habitación. «¿Qué es esto?» Jimena, con los brazos cruzados, contestó sin inmutarse: «Necesitamos espacio. Vamos a remodelar y convertir ese cuarto en oficina. Te preparamos un rincón en el lavadero. Hay una colchoneta». Me quedé sin aliento, no por la humillación, sino por la frialdad. «¿Y Octavio? ¿Está de acuerdo?» Él firmó los papeles. «¿Recuerdas? La casa ya no es tuya». No respondí. Me acerqué y tomé una de mis fotos, aquella donde aparecemos Ernesto, Octavio de niño y yo. La abracé contra el pecho.
Luego subí. Dormí en el lavadero. Esa noche escribí una última frase en mi libreta. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No dormí casi nada. El cuerpo estaba agotado, pero la mente no paraba. El lavadero olía a humedad y a jabón viejo. Cada ruido se amplificaba entre las paredes de concreto. Pero más que eso, lo que no me dejaba dormir era el recuerdo. No solo de lo que había pasado esa noche, sino de todo lo que había permitido antes. Pensé en los años que cociné cada comida con amor, en las veces que cuidé de Abril enferma, en las noches que me levanté sin hacer ruido para no molestar, en cada vez que acepté una palabra hiriente sin decir nada. ¿Cuándo exactamente me convertí en una sombra dentro de mi propia familia? A la mañana siguiente me bañé temprano y me vestí como siempre, con mi blusa favorita y el pañuelo bordado que mi madre me había regalado años atrás. Jimena ni siquiera me miró al salir. Octavio se encerró en su estudio con la excusa de una videollamada urgente. No desayuné. No tenía hambre. Caminé hasta la cafetería con un nudo en el pecho que no se soltaba. Pero en cuanto abrí la puerta de el patio de Ofelia y sonó la campanita, algo dentro de mí se acomodó. Ofelia notó enseguida mi expresión. ¿Qué pasó ahora? Me echaron de mi cuarto. Estoy durmiendo en el lavadero. Ofelia dejó de limpiar la cafetera y me miró fijo, como si quisiera asegurarse de que había escuchado bien. ¿Cómo que te echaron? Dicen que necesitan espacio. Van a convertir mi habitación en oficina. Ofelia se quitó el delantal con un movimiento brusco y se acercó. No puedes seguir permitiendo esto, Leonor. Esto no es normal, ni justo, ni humano. Es tu casa. Legalmente ya no tengo derecho a nada. Tal vez. Pero moralmente ellos no tienen derecho a tratarte así. Nos quedamos calladas unos segundos. Luego tomó mi mano. Hay maneras de defenderte. Conozco a alguien que podría ayudarte. Es abogado, muy bueno. Se llama Emilio. ¿Emilio? ¿El cliente? Sí. A veces da asesorías, aunque ya está retirado. No cobra, lo hace porque cree en la justicia. No sé, Ofelia. No quiero llevar esto tan lejos. ¿Y qué tan lejos crees que estás ahora? Durmiendo entre cubetas y trapos, viendo tus cosas apiladas como si no valieran nada. Me quedé sin palabras. Tenía razón. Cada día que pasaba, me convencía de que merecía lo mínimo, que debía agradecer por un techo y un plato de comida, aunque vinieran acompañados de desprecio, pero esa no era la vida que yo quería. Emilio llegó por la tarde. Ofelia ya le había contado todo. Con su serenidad habitual se sentó frente a mí con una libreta en la mano. Lo primero que debes saber, me dijo, es que aunque hayas cedido la propiedad de la casa, si podemos probar que lo hiciste bajo presión o sin entender completamente las consecuencias, podríamos iniciar una demanda de nulidad por vicio de consentimiento. Además, existe jurisprudencia que protege los derechos de adultos mayores en situaciones de abuso familiar. ¿Y eso qué significa en cristiano? Que si demostramos manipulación o abuso emocional, podrías recuperar lo que te pertenece o al menos asegurar un espacio digno o una compensación. Lo miré con incredulidad. ¿Y cómo se prueba algo así? Con testigos, con tu libreta, por ejemplo. Si has escrito lo que ha pasado, eso sirve. Y si Abril está de tu lado, también. Sentí un nudo en el estómago. No quería involucrar a mi nieta, pero sabía que ya estaba dentro solo por el hecho de quererme. Le di las gracias a Emilio y le prometí pensarlo. Esa noche regresé decidida a hablar con Octavio. Esperé a que Jimena se encerrara en la habitación y lo encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Necesito hablar contigo. Ahora no, mamá. Estoy cansado. No ahora, porque si no hablo me voy a enfermar. Octavio me miró como si no me reconociera. ¿Qué pasa? Me duele todo lo que está pasando. Me duele haber perdido mi casa, mis recuerdos, todo lo que construí por ustedes. Y ahora duermo en un rincón, como si fuera una extraña. No es así. Sí lo es, y lo sabes. No pedí nada a cambio, solo quería estar cerca, ayudar, cuidar a Abril, pero me sacaron de mi habitación como si no importara. Octavio apretó la mandíbula y no dijo nada. Luego se fue sin responder.
Al día siguiente me senté con Abril en el patio. Ella traía un libro de cuentos, pero notó que yo estaba pensativa. ¿Qué tienes, abue? Necesito hacer algo importante, mi amor, y quizás necesite tu ayuda. Sus ojos brillaron. Lo que quieras. ¿Podrías escribir en un papel cómo me tratan aquí? Sé que lo has visto. Bajó la mirada. ¿Es para un juicio? No necesariamente, pero necesito pruebas para protegerme. Asintió despacio y luego me abrazó. No quiero que te vayas. No me iré sin luchar. En los días siguientes, Emilio y yo trabajamos en silencio. Él me enseñó a registrar cada detalle, a hablar sin que me temblara la voz, a mirar de frente. Ofelia me apoyaba con todo. Horarios flexibles en la cafetería, consejos y, sobre todo, compañía. Nunca me sentí sola. Una tarde, al llegar a casa, encontré mi costurero tirado en el suelo, las agujas rotas, los hilos desparramados, las tijeras oxidadas. Era mi objeto más querido. Lo recogí con cuidado, subí sin decir una palabra, y esa noche supe que la decisión estaba tomada. Al día siguiente llevé todos mis papeles a la cafetería. Emilio los revisó con atención y luego levantó la vista. Estamos listos. Solo dime cuándo quieres iniciar el proceso. Ya. Entonces prepárate, Leonor, porque una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Lo miré con firmeza. Ya no quiero volver atrás. Presentamos la demanda un viernes por la mañana. Emilio la entregó personalmente en el juzgado y me explicó que ahora solo quedaba esperar la notificación oficial para Octavio y Jimena. Aunque habíamos dado un paso enorme, regresé a casa con un nudo en la garganta. Me sentía dividida. Por un lado me sentía orgullosa de haber dado ese paso, pero por otro, destrozada por saber que tendría que enfrentar a mi propio hijo ante un juez. Ya no había marcha atrás. No era venganza, era dignidad. Los días siguientes pasaron envueltos en un silencio denso. No hablé con ellos, ni ellos conmigo. Jimena seguía caminando por la casa, como si todo le perteneciera, organizando cosas, dando órdenes suaves a Abril, fingiendo que yo no existía. Octavio evitaba cruzar la mirada conmigo. Solo Abril permanecía cerca, sentándose a mi lado cada noche con sus libros, o simplemente en silencio, sosteniéndome la mano. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, el timbre sonó con insistencia. Fui a abrir. Era un oficial del juzgado. Octavio bajó las escaleras al escuchar las voces y se quedó paralizado al ver al hombre con un sobre en la mano. ¿Octavio del Valle?, preguntó el oficial. Sí, notificación judicial. Tiene un plazo para responder. Le entregó el sobre, hizo que firmara un recibo y se marchó. El silencio que quedó fue como una grieta en la casa. Jimena bajó enseguida y al ver el sobre en manos de Octavio, se lo arrancó de golpe. ¿Qué es esto? Octavio lo leyó en voz baja. Sus labios se apretaron. Es de mamá. Nos demandó. Jimena me miró como si le hubiera escupido en la cara. ¿Qué clase de bajeza es esta? Una defensa. Ya no voy a quedarme callada. Ella se rió con desprecio. ¿Y qué piensas lograr? ¿Quitarnos la casa? No. Solo recuperar mi derecho a vivir con dignidad, a no ser invisible, a no ser tratada como un mueble viejo. Esto es una traición, gritó Octavio de pronto. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿qué hicieron por mí? Quitarme mi cuarto, volverme una carga, gastar mi pensión como si fuera suya. Abril apareció detrás, sin que nadie la notara. Había escuchado todo. Se acercó despacio y se colocó a mi lado. Yo la apoyo, papá. Octavio la miró, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? La abuela no merece esto. Yo he visto cómo la tratan. No es justo. Jimena soltó una carcajada incrédula. Perfecto. Ahora la niña también se pone en contra. Octavio bajó la vista sin responder. Jimena subió furiosa las escaleras, y la puerta del dormitorio se cerró con un portazo. Mi hijo me miró largo rato. No había odio en sus ojos. Había algo peor, vergüenza. ¿Esto era necesario? Sí, respondí tranquila, porque lo intenté todo antes. Hablé, soporté, me hice pequeña, pero ustedes no cambiaron y yo ya no quiero desaparecer.
Octavio no dijo más. Esa noche la casa estuvo más silenciosa que nunca, como si todos supiéramos que algo se había roto para siempre. Los días siguientes fueron de tensión constante. Jimena se volvió aún más hostil. Me empujaba al pasar, dejaba las puertas abiertas para que el ruido llegara al lavadero donde dormía, cambiaba los horarios de comida. A veces no me servían nada, pero ya no me dolía igual. Sabía que cada gesto debía anotarlo, convertirlo en prueba. Emilio me acompañó a las primeras audiencias. Contar mi historia frente a desconocidos fue humillante y liberador a la vez. Relaté todo. Cómo cedí la casa por amor, cómo me fueron desplazando, cómo perdí mi lugar poco a poco. Abril escribió una carta que fue presentada ante el juez. Sus palabras eran tan sinceras que hasta el secretario tuvo que apartar la mirada. Mi abuela siempre ha estado para mí. Ella me cuidó cuando nadie más podía. Yo vi cuando la dejaron afuera, cuando fingían que no existía. No entiendo cómo alguien puede tratar así a quien nos dio todo. Emilio leyó el texto con voz pausada. En ese momento entendí que mi nieta tenía más valor que muchos adultos. Le sonreí desde el estrado. Ella, sentada en la última fila, me devolvió la mirada con los ojos brillantes. Mientras tanto, Ofelia se convirtió en mi sostén. Me daba ánimo cuando flaqueaba y me recordaba quién era antes de todo esto. Un día me llevó a caminar por un parque cercano. Me habló de su vida, de cómo viajó sola a los 50, de las decisiones que la alejaron de su familia, de las heridas y cicatrices que tuvo que sanar. La libertad no llega de golpe, Leonor. Se construye y duele. Pero cuando llega, no hay regreso. Esa frase me quedó grabada. Una mañana recibimos la notificación de que se celebraría una audiencia de conciliación. Era la última oportunidad para llegar a un acuerdo sin sentencia. Fui con el corazón apretado. Emilio me explicó que si Octavio aceptaba, podríamos dejar todo por escrito. Una habitación privada, libre acceso a la casa, respeto y una parte justa de mi pensión. Esperamos en la pequeña sala. Ellos llegaron tarde. Jimena entró como si viniera de una fiesta, radiante y ajena a todo. En cambio, Octavio tenía los ojos hundidos, cansados. Cuando el mediador explicó las condiciones, Jimena se levantó indignada. «Esto es un chantaje». «Es un acuerdo», respondió Emilio. «Y es voluntario. Nadie los obliga. Pero si no lo firman, iremos a sentencia. Y ahí el juez decidirá». Octavio tragó saliva y me miró. Por un momento creí que aceptaría, pero Jimena le tocó el brazo y le susurró algo al oído. Él bajó la vista. «No aceptamos». El mediador asintió. Entonces el proceso continúa. Salimos en silencio. Esa noche, sin pronunciar palabra, preparé una pequeña caja con algunas cosas que aún tenían significado para mí. Fotografías, cartas viejas, un pañuelo que mi madre me había bordado y la carta de Abril. La escondí en un rincón del lavadero, envuelta en una bolsa de plástico, como si fuera un tesoro. Y lo era. No por su valor material, sino porque representaba lo único que ellos nunca podrían quitarme: mi memoria, mi verdad, mi historia, y ahora también, mi decisión de no callar nunca más. Las semanas siguientes se volvieron frías, no por el clima, sino por la tensión que se respiraba en cada rincón de la casa. Todo era silencio, una calma fingida antes de la tormenta que todos sabíamos que vendría. Caminaba con cuidado, midiendo cada paso, como si cualquier movimiento pudiera provocar una nueva explosión. Jimena parecía empeñada en recordarme que no tenía poder sobre nada, y cada día encontraba una forma nueva de hacerlo. Cambió la cerradura del baño del pasillo, así que solo podía usar el del lavadero, donde ni siquiera había agua caliente. Cerró con pestillo la alacena donde guardaban los víveres y me dejaba pan duro, arroz sin sal y café aguado. Yo no me quejaba, solo anotaba todo. Emilio me había pedido que registrara cada acto hostil. Llevaba un cuaderno escondido entre mis libros, donde escribía fechas, palabras y acciones. Ya no era una víctima resignada, era una mujer en silencio, observando y reuniendo pruebas con paciencia. Abril, por su parte, se volvió más rebelde. Empezó a quedarse en casa de su amiga Ana para evitar los pleitos.
Le pidió a su papá permiso para dormir algunas noches en casa de Ofelia, y aunque al principio Octavio aceptó, Jimena lo prohibió de inmediato. Decía que Ofelia me llenaba la cabeza de tonterías y que no quería que su hija fuera influenciada por una vieja loca. Abril se enfrentó a ella. Nunca la había visto gritar así. Jimena le dio una bofetada. Yo vi todo desde la puerta entreabierta. Corrí hacia mi nieta, la abracé y la cubrí con mi cuerpo, como si aún fuera una niña indefensa. Jimena me gritó que no me metiera, que no era asunto mío. Octavio bajó tarde, cuando Abril ya se había encerrado en su cuarto, y yo tenía una mano temblorosa sobre el pecho. No dijo nada, ni una palabra, ni un reproche, ni un consuelo. Solo miró a Jimena con esa expresión de quien contempla un incendio sabiendo que ya todo está perdido. Al día siguiente, Abril no fue a la escuela. Se quedó conmigo en el patio, sentada bajo la sombra, sin hablar mucho. Le preparé chocolate caliente, el mismo que hacía cuando era pequeña. Me preguntó si alguna vez fui feliz. Le dije que sí, muchas veces, aunque hacía tiempo que no lo recordaba. Me sonrió con tristeza. Yo quiero que vuelvas a ser feliz, abuela. Tal vez eso ya no me toca, hija. Sí te toca, solo tienes que creerlo. Esa noche escribí en mi cuaderno: Abril todavía cree en mí. Yo también debo volver a creer en mí. Unos días después, recibimos una notificación del juzgado. La fecha del juicio estaba fijada. Emilio me llamó por teléfono para explicarme los detalles. Escuchar que ya teníamos una audiencia formal me hizo temblar, no de miedo, sino por la certeza de que lo que estaba en juego era más que una casa. Era mi dignidad, mi lugar en el mundo. Octavio y Jimena se enteraron por el correo oficial. Yo no dije nada. Ellos tampoco. Se encerraron y pasaron horas murmurando. Esa noche, Jimena se fue de casa sin decir a dónde. Octavio se quedó solo en la cocina. Lo vi sentado, con la cabeza entre las manos, como si todo el peso del mundo le cayera encima. Me acerqué, no por compasión, sino por necesidad. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. No sé cómo llegamos a esto, mamá. Sí lo sabes, pero no quieres aceptarlo. Ella me dijo que tú querías quitarnos la casa, que ibas a dejarnos en la calle. ¿Y tú le creíste? No, lo sé. Me senté frente a él. El silencio era más pesado que cualquier palabra. Octavio, no quiero venganza. No quiero destruir tu vida ni la de Abril. Solo quiero respeto, tranquilidad, un espacio mío, una vejez sin miedo. Pero tú antes estabas bien. No, antes me callaba. Es distinto. No dijo nada más. Solo asintió, como si de pronto comprendiera algo. No todo, pero algo. Se fue a dormir sin volver a mirarme. El juicio se acercaba. Ofelia me acompañó a comprar ropa y insistió en que debía presentarme firme, segura, como la mujer que alguna vez fui. Me peinó, me maquilló con suavidad y me regaló un pañuelo azul que había traído de Marruecos. Dijo que me daría fuerza. Esa mañana, al mirarme en el espejo, me vi distinta, más erguida, más viva, como si por fin volviera a reconocerme. En el juzgado, Emilio ya me esperaba con su maletín, impecable, sereno, con esa manera de hablar que transmitía confianza. Me dio unas últimas indicaciones, y luego entramos. Octavio llegó solo. Jimena no quiso asistir. Abril estaba con Ofelia, quien la había llevado al parque. No quise que viera todo aquello. Dentro de la sala, el juez nos observó con atención. Escuchó a Emilio exponer los hechos, presentar documentos, fotografías, testimonios. Luego pidió leer la carta de Abril. Su voz cambió al hacerlo. Se detuvo varias veces, como si el peso de cada frase le costara trabajo pronunciarla. Octavio bajó la mirada. No dijo nada. Solo cuando fue su turno, pidió disculpas. No excusas, disculpas. Reconoció su silencio, su ausencia, su complicidad por omisión. Mi madre no merece vivir así. Fallé como hijo. El juez lo observó con seriedad. ¿Está dispuesto a corregir eso? Octavio asintió. El juez tomó unos segundos antes de dictar su decisión.
Debía restituirme una habitación privada, libre acceso a los espacios comunes, respeto total a mi autonomía y devolverme parte del control sobre mis ingresos. También dejó una advertencia formal para Jimena, quien debía abstenerse de cualquier acción hostil en mi contra o sería denunciada penalmente. Salí del juzgado en silencio. Emilio me acompañó hasta la puerta. Afuera me esperaban Ofelia y Abril. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí que todos mis huesos se acomodaban de nuevo. «Ganaste, abuela». «No, hija. Solo recuperé lo que nunca debí perder». Esa noche volví a casa con la cabeza en alto. Octavio me recibió en la puerta. Me ofreció té. No dijo mucho, pero sus gestos eran distintos. Jimena no estaba. Se había ido a casa de su madre, indignada por el fallo. No sabía si volvería, ni me importaba. Dormí en la habitación que una vez fue mía. Limpia, ordenada, con mis cosas de nuevo en su lugar. Encendí una vela, recé en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin miedo. En las semanas posteriores al juicio, la casa pareció respirar diferente. El aire ya no pesaba tanto, y aunque no podía decir que reinara la paz completa, al menos la guerra había cesado. Jimena no volvió enseguida. Según Octavio, se había tomado un tiempo para pensar, pero yo sospechaba que su verdadera intención era manipularlo emocionalmente. No comenté nada. Ya no era mi papel ser mediadora ni víctima. Era una mujer que había decidido no permitir más abusos, vinieran de quien vinieran. Octavio comenzó a mostrar pequeñas señales de arrepentimiento. Me preguntaba si necesitaba algo cuando salía, si quería acompañarlo a hacer las compras. Incluso cocinó un par de veces, algo que nunca había hecho. Yo aceptaba con cautela. No era rencor lo que me hacía mantener distancia, era prudencia. No quería confundir amabilidad con redención. Años de indiferencia no se borran con un par de gestos. Abril, en cambio, estaba cada vez más cerca. Me ayudaba a ordenar mis cosas, pasaba las tardes conmigo, hablábamos de todo y de nada. Me pedía que le contara anécdotas de cuando su padre era niño, y al revivir esos recuerdos buenos, también iba recomponiendo las partes rotas de mi propia historia. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, me dijo algo que se me quedó grabado. Yo pensaba que los adultos ya no podían cambiar, que si alguien era egoísta o cruel, se quedaba así para siempre. Pero tú cambiaste, abuela, te volviste más fuerte. Quizás no cambié, tal vez solo volví a ser quien era antes de rendirme. Entonces yo también puedo cambiar, ¿verdad? Le tomé la mano. Su mirada tenía una profundidad nueva, la de quien empieza a entender la vida. Le dije que sí, que todos podíamos cambiar, pero que primero había que tener valor. Ella ya lo tenía. Una semana después, Jimena volvió. Entró a la casa sin saludar, con los labios apretados y la mirada fija en el suelo. Octavio la abrazó como si nada hubiera pasado. Yo no dije palabra. Ella pasó junto a mí como si fuera invisible. En su mente seguía negándose a aceptar que había perdido terreno. Creía que su poder era intocable, pero todo había cambiado. Cada vez que intentaba imponer algo, Octavio la detenía. No con gritos, sino con una firmeza nueva. Le decía que las cosas ya no eran como antes, que debía respetar los límites que la ley y la convivencia marcaban. Jimena lo miraba con desprecio, pero se guardaba las palabras. Sabía que cualquier paso en falso podía volverse contra ella. La tensión regresó a la casa, aunque más silenciosa, más contenida. Ya no gritaba ni me enfrentaba, pero dejaba pequeñas provocaciones. Platos sucios a propósito, cambios de canal justo cuando veía mis telenovelas, susurros al teléfono donde claramente hablaba de mí. Yo anotaba todo, como me había enseñado Emilio, no por venganza, sino por claridad. Tener un registro me ayudaba a no dudar de mí misma, a no caer otra vez en la trampa emocional que tanto tiempo me mantuvo callada. Una noche escuché una fuerte discusión. Jimena le gritaba a Octavio que ya no era el mismo, que estaba dejando que una vieja resentida le manejara la vida. Él respondió con algo que nunca imaginé oír. No me manipula, me recuerda quién soy. Después vino el silencio,
luego pasos firmes y una puerta que se cerró con fuerza. Al día siguiente, Jimena se había vuelto a ir. Observé todo sin intervenir. Ya no era mi batalla, era entre ellos. Yo estaba al margen, y ese margen era libertad. Emilio me llamó para saber cómo estaba. Le conté que la casa seguía tensa, pero soportable. Me preguntó si había pensado en mudarme. Le dije que sí, muchas veces, aunque no encontraba el lugar adecuado. Me ofreció ayudarme a buscar. Dijo que conocía algunas residencias para adultos mayores que no eran asilos, sino comunidades activas, con talleres, actividades y, sobre todo, independencia. La idea me asustó al principio, pero después pensé que tal vez ya era hora de tener un espacio donde no tuviera que medir cada palabra ni cada paso. Esa noche, Abril me escuchó hablar por teléfono. ¿Te vas a ir? No lo sé todavía. ¿Tú qué piensas? Pienso que deberías hacer lo que te haga feliz, pero si te vas, quiero visitarte todos los fines de semana. La abracé. Su madurez, su cariño, su lealtad me conmovieron. Era el reflejo de lo poco bueno que había logrado sembrar en esta familia. Aunque fallé en muchas cosas, en ella había germinado algo noble. Días después, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana menor, Leticia. Hacía años que no hablábamos. Me dijo que había sabido lo ocurrido, que una amiga en común había leído el fallo judicial en el boletín del juzgado. Me preguntó si podía visitarme. Dudé. Teníamos cuentas pendientes, viejas heridas sin cerrar. Pero su voz sonaba sincera. Cuando la vi cruzar el umbral, sentí una mezcla de emociones. Nostalgia, ternura y cierta desconfianza. Pasamos la tarde hablando. Me pidió perdón por su ausencia, y yo le confesé que también me había alejado por orgullo. Entre lágrimas y risas, recordamos los veranos en casa de la abuela, las travesuras con los primos, los días en que todo parecía más simple. Fue un reencuentro necesario. Me recordó que, a pesar de todo, todavía tenía raíces, aún tenía a alguien. Leticia me ofreció quedarme unos días en su casa, tomar aire, despejarme. Le dije que lo pensaría. Cuando se fue, me senté en la mecedora del patio. El sol caía y el cielo se teñía de naranja y dorado, como si prometiera algo. No sabía qué, pero algo. En ese momento sentí una certeza profunda. No tenía por qué quedarme donde no era bienvenida. No por terquedad ni por orgullo, sino porque merecía algo mejor. A veces lo más valiente no es pelear por quedarse, sino saber cuándo irse. Y aunque aún no sabía cuándo sería ese día, sentía que se acercaba. Al entrar, vi una foto vieja de Octavio y Abril en un marco polvoriento. La tomé, la limpié y la coloqué sobre la repisa. Luego me fui a dormir, en paz. Por primera vez en muchos años, en paz de verdad. Después de la visita de Leticia, algo dentro de mí cambió. Era como si esa conversación hubiera barrido una capa de polvo que cubría mi alma. Entendí que el problema no era solo Jimena, ni siquiera el abandono de Octavio. Era más profundo. Era el hábito de hacerme pequeña para no incomodar, de callar para evitar conflictos, de dejar mis deseos al final para mantener una paz que nunca existió. Ya no quería vivir así. Había pasado 66 años cargando culpas que no eran mías, aceptando migajas de cariño como si fueran banquetes, esperando reconocimiento de quienes solo sabían exigir. Me pregunté por qué tardé tanto en despertar, pero también comprendí que solo al tocar fondo se ve con claridad. Esa claridad me llevó a una decisión. Empecé a buscar lugares donde pudiera vivir por mi cuenta. No buscaba lujo ni modernidad, solo un sitio donde existieran la tranquilidad, la dignidad y, sobre todo, la libertad. Hablé con Emilio. Emilio me envió varias opciones y me tomé mi tiempo para revisarlas. Una en especial llamó mi atención. Un conjunto pequeño de departamentos adaptados para adultos mayores independientes, con jardines amplios, una biblioteca compartida y talleres de arte. No era un asilo, era un lugar para vivir, pensado para personas que, como yo, todavía teníamos mucho por hacer, por aprender, por sentir. Solo imaginarme ahí me llenaba de nervios y entusiasmo a la vez. Se lo conté a Abril. Me miró en silencio, y luego,
Con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó. Estoy muy orgullosa de ti, abuela. Siempre pensé que las abuelas estaban para cuidar a los demás, pero ahora entiendo que también deben cuidarse a sí mismas. Esa noche dormí con una serenidad nueva. Ya no soñaba con el pasado, sino con el futuro. Jimena volvió unos días después, con una actitud más fría, casi indiferente. Tal vez se había resignado a la nueva realidad. No intentó discutir conmigo ni imponer su presencia, pero tampoco se acercó. Me observaba con recelo, como si no entendiera qué hacía yo todavía ahí, tan tranquila, tan en paz, pero ya no me importaba. Su desprecio había perdido fuerza. Una persona pierde poder cuando ya no puede manipular, y eso la consumía. Octavio empezó a interesarse en mi decisión de mudarme. Al principio parecía confundido, como si no comprendiera por qué quería irme justo ahora que todo estaba más calmado. Le expliqué que no lo hacía para huir, sino para seguir creciendo, que también se crece a los 66, que no era abandono, sino una forma de honrar mi historia, mis heridas, mi camino. Le costó entenderlo, pero no se opuso. Me ofreció ayuda con la mudanza. Rechacé con amabilidad. Quería hacerlo a mi manera. En esos días, recibí una invitación de Ofelia para asistir a un encuentro literario en el Centro Cultural. Acepté. Al llegar me sorprendió ver tantas mujeres de mi edad compartiendo lecturas, poemas, vivencias. Me sentí parte de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo la madre de Octavio, ni la abuela de Abril. Era Estefanía, y eso bastaba. Al final del evento, una de las coordinadoras se me acercó para invitarme a un taller de escritura autobiográfica. Acepté sin pensarlo. Escribir siempre me había atraído, aunque nunca me había atrevido a hacerlo. Esa noche, frente a la hoja en blanco, comencé a escribir mi historia, no con odio, ni con tristeza, sino con verdad. Y al hacerlo, sentí que cada palabra limpiaba algo dentro de mí. Cada página era un paso hacia mi libertad. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos té con Abril, le conté que ya había elegido el departamento donde quería vivir. Le mostré las fotos y sus ojos brillaban. «¿Cuándo te vas?», me preguntó con un nudo en la garganta. «Pronto. Quiero organizar todo con calma. ¿Puedo ayudarte a decorar tu nueva casa?». «Claro que sí, mi amor. Va a ser nuestro proyecto». Esa complicidad fue un bálsamo. Planeamos juntas los colores de las cortinas, las plantas del balcón, los cuadros para las paredes. Reíamos como si estuviéramos construyendo un castillo, y de algún modo lo era. Días después recibí una llamada inesperada de Ofelia. Estaba en la ciudad por una consulta médica y quería verme. Nos encontramos en una cafetería. Al verla, sentí una emoción profunda, como si recuperara una parte de mí que había quedado detenida en el tiempo. Me escuchó atentamente mientras le contaba todo. Me felicitó por el juicio, por la decisión de mudarme, por el valor de romper el ciclo. Me dijo que muchas mujeres pasaban la vida atrapadas en dinámicas familiares injustas, pero que yo había sido la excepción. No supe qué responder. No me sentía especial, me sentía cansada, pero entendí lo que quiso decir. La mayoría calla. Yo ya no podía. Al regresar a casa, Jimena me esperaba en la cocina. Me miró con una mezcla de enojo y desprecio. «¿Así que te vas?». «Sí», respondí tranquila. «Pronto. Y supongo que te vas a llevar a Abril también, ¿no?». «No. Abril es tu hija. Yo solo me llevo mi libertad». Soltó una risa seca. «No creas que esto te hace mejor persona. Irte es solo otra forma de cobardía». Guardé silencio unos segundos. Luego la miré con calma. «No me voy por cobardía. Me voy porque entendí que no tengo que quedarme donde no soy querida. Eso no es debilidad, es dignidad». Se fue sin contestar. Me quedé sentada, respirando hondo. No me dolió, no me enojó, solo me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente empecé a empacar. Abril me ayudaba emocionada. Separábamos libros, fotos, recuerdos. En cada objeto había una historia, pero ya no me aferraba a ellos con tristeza. Era un desprendimiento necesario. No me despedía solo de una casa, sino de una vida que había tolerado por demasiado tiempo.
Octavio pasaba de vez en cuando y me observaba en silencio. Notaba que le costaba, pero también que respetaba mi decisión. Una noche, al verme organizar mis papeles, se acercó y me dijo: «Sé que no fui el hijo que merecías. No quiero que te castigues, Octavio. Lo que importa es lo que elijas hacer de ahora en adelante. ¿Me vas a perdonar? No tengo que perdonarte. Solo quiero que seas mejor. Para ti, para Abril». Nos abrazamos. Fue un gesto breve, torpe, pero sincero. Ya todo estaba listo. Solo faltaba poner la fecha. Me senté a escribir en mi cuaderno una lista de cosas que quería hacer en mi nueva etapa. Aprender a bailar danzón, tomar clases de pintura, visitar pueblos mágicos, leer los libros que siempre dejé pendientes, volver a soñar, a mi edad, como si tuviera 20. Porque el alma no envejece cuando se alimenta. Entonces entendí que el final de una etapa no era una tragedia, sino una puerta abierta, una historia nueva por escribir. Y esta vez, yo sería la protagonista desde la primera línea. La mañana de mi mudanza amaneció gris, pero sin lluvia, como si el cielo entendiera el momento y me acompañara en silencio. Me levanté temprano. No había dormido mucho, no por angustia, sino por emoción. Me vestí con calma, preparé un café y recorrí por última vez cada rincón de esa casa, que por años me fue ajena pese a vivir dentro. Cada pared parecía susurrar episodios que se desvanecían como humo. No sentí tristeza, sentí cierre, como si dejara un escenario después de interpretar demasiado tiempo el mismo papel. Octavio apareció en la puerta del comedor, con los ojos hinchados. No dijo nada. Me abrazó. Le acaricié la nuca como cuando era niño. No hacían falta palabras. Abril llegó poco después, sonriente. Traía en brazos una planta que habíamos elegido juntas para mi nuevo balcón. Un ficus robusta, de verde intenso, fuerte, como quería sentirme. Lo cargó con orgullo mientras subíamos al auto que nos llevaría al nuevo comienzo. Jimena no se despidió. No la vi esa mañana, ni escuché pasos ni puertas, como si el silencio fuera su última palabra, pero ya no la necesitaba. Su ausencia no dolía. Era alivio. El trayecto fue corto. Abril hablaba sin parar, haciendo planes para el fin de semana. Quería quedarse a dormir conmigo, conocer a mis nuevas vecinas, ayudarme a decorar mi rincón de lectura. Yo la escuchaba con el corazón lleno. Esa niña había sido mi ancla en medio del naufragio. Gracias a ella recordé quién era. Llegamos al conjunto a media mañana. El edificio tenía una entrada sencilla, adornada con bugambilias florecidas. El portero me recibió con amabilidad y me entregó las llaves. Al cruzar la puerta de mi nuevo hogar, respiré profundo. Todo olía a pintura fresca y posibilidades. La luz entraba por una ventana amplia, bañando el espacio con una calidez acogedora. Abril corrió a abrir las cortinas y exclamó que el balcón era perfecto para nuestras tardes de lectura. Nos pusimos manos a la obra. Colgamos cortinas, armamos la cama, acomodamos los libros. Era poco, pero suficiente. A la hora de la comida nos sentamos en el piso, sobre un mantel improvisado, y brindamos con limonada. Ella me miró y dijo: «Abu, se siente como una casa feliz». Le respondí que era porque, por fin, yo también lo era. Los días siguientes fueron una danza de descubrimientos. Conocí a Clara, mi vecina de al lado, una mujer de 72 años que enseñaba acuarela en el Centro Cultural. Me invitó a su taller. Fui. Mis primeras pinceladas fueron torpes, pero me hicieron reír. Hacía años que no me reía así. Me inscribí en un curso de historia del arte, otro de meditación y uno de escritura avanzada. Mis horas se llenaban de cosas que me hacían bien. Ya no tenía prisa ni miedo. Me sentía expandida. Cada vez que Abril venía a visitarme, compartíamos nuestras historias, como dos amigas que se confían la vida. Me hablaba de su escuela, de sus dudas, de sus sueños, y yo la escuchaba sin interrumpir. Ya no era la abuela que solo daba consejos. Era una mujer que aprendía a escuchar, y ella me lo agradecía con su cariño. Una tarde, mientras caminaba por el parque que rodeaba el complejo, vi a una mujer sentada en una banca,
Lloraba en silencio. Me acerqué sin invadir y le ofrecí un pañuelo. Me miró sorprendida, me dio las gracias. Empezamos a platicar. Se llamaba Dolores y había perdido a su esposo hacía poco. No tenía hijos. Me contó que se sentía invisible, que nadie la escuchaba. Le hablé de mis propias heridas, de cómo pasé tantos años siendo una sombra dentro de mi propia familia, y por primera vez, en mucho tiempo, vi reflejado en otro rostro el mismo dolor que había cargado en el mío. Desde entonces empezamos a vernos cada semana. Caminábamos juntas, compartíamos libros, llorábamos sin pena. La soledad pesa menos cuando se comparte. Pasó un mes y me sentía más viva que nunca. Una mañana recibí un correo de Octavio. Me invitaba a tomar un café. Nos encontramos cerca de su trabajo. Estaba nervioso, se notaba en su mirada. Me dijo que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué había permitido tanto daño. Me pidió perdón otra vez, pero esta vez con una humildad distinta, y le creí. Me habló de Jimena, de cómo su relación se estaba desmoronando, de cómo temía repetir los mismos errores con Abril. Le dije que lo más valiente que podía hacer era romper esos patrones antes de seguir hiriendo. Nos despedimos con un abrazo largo. Lo vi alejarse con los hombros un poco menos cargados. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase: el amor no es sacrificio, es libertad. Me la repetí varias veces, como un mantra. Era mi nueva brújula. Días después, Ofelia vino a visitarme. Me trajo un libro que sabía que me encantaría. Nos sentamos en el balcón, entre risas y recuerdos. Me dijo que me veía distinta, más luminosa. Le conté de mis talleres, de mis caminatas, de mi pequeño jardín. Me felicitó y me abrazó con fuerza. Le dije que sin su apoyo no habría llegado tan lejos, pero me respondió que cada paso había sido mío, que ella solo me recordó que tenía piernas. Esa noche dormí profundamente. Un domingo, Abril me propuso grabar un video para la escuela sobre la mujer más valiente que conoces. Me grabó contando mi historia. Hablé con calma, sin dramatismo, solo con verdad. El video se hizo viral entre sus compañeras. Varias abuelas se sintieron identificadas y me escribieron cartas. Una decía: gracias por decir lo que tantas callamos. Otra: pensé que ya era tarde para empezar de nuevo, pero ahora sé que no lo es. Lloré al leerlas, no de tristeza, sino de esperanza. Mi historia, con todos sus golpes, podía servir para iluminar caminos ajenos, y eso era un regalo que nunca imaginé recibir. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Ya no me sentía culpable por elegir mi paz. Ya no dudaba si había hecho lo correcto. Ya no me preguntaba si algún día me lo agradecerían. Ahora lo hacía por mí. Y eso no era egoísmo, era justicia. Cada mañana me miraba al espejo y me reconocía, no como la madre perfecta ni la abuela ejemplar, sino como una mujer que sobrevivió a su propia historia, que la reescribió, que la hizo suya. Una tarde recibí una llamada de Abril. Lloraba. Me contó que había tenido una discusión fuerte con su madre, que se sentía incomprendida. Le dije que viniera. Cuando llegó, se lanzó a mis brazos. Me pidió quedarse unos días. Le preparé su cama con cariño. Mientras se dormía, le acaricié el cabello y pensé: qué hermoso es poder ser refugio, no por deber, sino por amor. Qué hermoso es ofrecer abrigo sin perderse en el intento. Entonces entendí algo más, que la verdadera libertad no está en estar sola, sino en poder elegir con quién estar. Y yo, por fin, podía elegir. El final no llegó con una explosión ni con drama. Fue un susurro, un instante de claridad entre el ruido del día. Recibí una llamada inesperada una tarde cualquiera. Era Octavio. Su voz sonaba más suave, más humana. Me dijo que quería verme, hablar con sinceridad, sin máscaras ni reproches. Sentí el corazón acelerarse, no por miedo, sino por la oportunidad que se abría. Cuando llegó, lo recibí con una mezcla de nostalgia y esperanza. Hablamos por horas. Me confesó lo difícil que había sido aceptar el daño que causó, no solo a mí, sino también a Abril y a sí mismo.
Admitió que Jimena había tenido una influencia destructiva, pero asumió su parte. No fue una disculpa vacía, sino un compromiso real de cambiar, de ser mejor hijo y mejor padre. Sentí que algo entre nosotros renacía, algo que creí muerto. Ese encuentro no borró el pasado, pero abrió el camino al perdón y la reconciliación. No fue fácil ni rápido. Hubo momentos de duda, de dolor, pero también de crecimiento. Abril volvió a confiar en su padre, y yo encontré dentro de mí la fuerza para soltar el rencor y construir algo nuevo con ellos, sin olvidar las heridas. Porque sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices que nos forman. Ofelia siguió siendo mi gran apoyo. Su amistad fue un ancla en los días inciertos y una celebración en los buenos. Con ella redescubrí la alegría de compartir, de reír sin miedo, de soñar sin límites. Planeamos un viaje, un pequeño escape que habíamos postergado por años. Fue una aventura que me devolvió la fe en el mundo y en mí misma. Caminamos por calles que nunca imaginé, respiramos otros aires, conocimos culturas nuevas que me enseñaron que la vida siempre tiene algo más que ofrecer, sin importar la edad. Jimena desapareció del mapa, al menos del mío. No necesité enfrentamientos ni venganzas. Su partida silenciosa bastó. En su lugar llegó una paz que no esperaba. Esa paz que aparece cuando sueltas lo que duele y haces espacio para lo que te alimenta. Me sentí libre. Libre de expectativas, de culpas, de cargas. Libre para ser simplemente yo. El jardín que planté en mi balcón creció fuerte. Cada hoja era una promesa, cada flor una celebración. Lo cuidaba con cariño. Y a veces, Abril y yo nos sentábamos ahí a leer, a soñar, a imaginar futuros que antes parecían imposibles. Esa conexión con la tierra me enseñó que la vida es un ciclo eterno de sembrar, esperar y florecer, que una puede renacer cuantas veces sea necesario. Mi pensión, que antes era motivo de desprecio, se volvió símbolo de independencia. Con ella aprendí a manejar mis gastos, a planear mis días, a vivir con autonomía. No dependía de nadie más para sobrevivir, ni para decidir, ni para ser feliz. Eso me dio una dignidad que ningún insulto pudo arrebatarme. El día que Abril regresó de la escuela con una medalla por un concurso de arte, sus ojos brillaban más que nunca. Me dijo que todo lo que había aprendido conmigo la había inspirado a ser valiente, a seguir sus sueños sin miedo. Esa fue mi mayor recompensa. Mi legado no eran bienes materiales ni sacrificios invisibles, sino el amor y la enseñanza de que siempre se puede empezar de nuevo. Al final entendí que el mejor regalo que pude darme fue permitirme ser feliz, sin excusas, sin condiciones, a mi manera, con mis tiempos y mis decisiones. Esa felicidad se volvió mi venganza silenciosa contra quienes alguna vez dudaron de mí. No tenía que probarles nada, mi vida era la prueba. En esta nueva etapa construí un hogar verdaderamente mío, un espacio donde las risas sustituyeron las lágrimas, donde la claridad vencía las sombras, donde el amor se expresaba en gestos simples pero profundos. Un hogar que no dependía de posesiones ni de nombres, sino de la paz interior que había sembrado con tanto esfuerzo. Y mientras escribo estas líneas, sé que mi historia no es perfecta ni extraordinaria, pero sí auténtica. Es la historia de una mujer que encontró su voz cuando muchos pensaban que ya era tarde, que comprendió que merecía respeto, cariño y dignidad, que aprendió a amarse sin condiciones y a soltar todo lo que no le permitía crecer, porque al final no es la pensión, ni la casa, ni los años lo que definen a una persona. Es la fuerza para reinventarse, para levantarse una y otra vez, para seguir adelante con el corazón abierto y dispuesto a recibir lo mejor que la vida aún tiene para dar. Eso, nadie podrá quitármelo jamás. Si esta historia te llegó al alma, te invito a seguir Historias del Regreso, un espacio donde cada relato nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, para sanar lo que duele y para reencontrarnos con la fuerza que creíamos perdida. En cada episodio encontrarás vidas reales, segundas oportunidades y finales que inspiran. Porque todos, en algún momento, necesitamos regresar, aunque sea a nosotros mismos.